La OMS define la discapacidad como cualquier restricción o impedimento de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Dentro de los tipos de discapacidad encontramos la discapacidad intelectual, que se caracteriza por limitaciones significativas dentro del funcionamiento intelectual. La discapacidad mental, que se considera como el deterioro de la funcionalidad en el comportamiento de una persona que es portadora de una disfunción mental. La discapacidad psicosocial, que es la restricción causada por el entorno social y centrada en una deficiencia temporal o permanente de la psique. La discapacidad múltiple, que es la presencia de dos o más discapacidades física, sensorial o intelectual mental. La discapacidad sensorial se refiere a la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. La discapacidad auditiva es la restricción en función de la percepción de los sonidos externos, y la discapacidad visual es la deficiencia del sistema de la visión y las estructuras de funciones asociadas a él. También podemos clasificar de acuerdo a la gravedad. De acuerdo con la gravedad de la discapacidad, puede ser grado 1, que es la discapacidad nula. La persona puede presentar síntomas o secuelas de un accidente o una enfermedad, pero no hay ninguna dificultad para que realice sus actividades profesionales. Grado 2, discapacidad moderada. Existen algunas dificultades para el desempeño de sus tareas, pero todas se pueden realizar. Grado 3 es la discapacidad moderada acompañada con signos y síntomas o secuelas de accidente o enfermedad. Grado 4 es la discapacidad grave. Afecta al desarrollo normal de las actividades, incluso las de autocuidado. Y grado 5 es la discapacidad muy grave o permanente, que imposibilita realizar tareas profesionales. Ahora realizaremos un breve recorrido por la historia del concepto de discapacidad. En la prehistoria, estas personas eran abandonadas al ser consideradas como cargas. En Egipto existía el abandono y el infanticidio, aunque se intentaban tratamientos. En la sociedad hebrea eran considerados como la marca del pecado. En la Edad Media, la posición frente a la discapacidad fue influenciada por la Iglesia. Aunque condenaba el infanticidio, se rechazaba a las personas con discapacidad por ser consideradas como anormales, defectuosos y deformes. En el siglo XIV se crearon las primeras instituciones psiquiátricas, cuyo objetivo era más de tipo religioso que médico. Created using Powtoon.